9 de la mañana con 35 minutos. Continuamos nosotros en ampliación de noticias aquí en RPP, confianza por todos los medios. Está con nosotros el doctor Gustavo Rosell de Almeida, viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, precisamente para explicar en qué consiste y cómo se va a aplicar lo que uno de los anuncios hechos ayer en Palacio, lo que, buenos días, bienvenido, Muy buenos días, muchas gracias. lo que comúnmente denominamos la ley de los genéricos. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Mire, en primer lugar, esta ley reconoce al medicamento como parte del derecho a la salud. Es fundamental porque muchas veces se toma el medicamento como un bien suntuoso o un bien mercantil. Estamos reconociendo que el medicamento es parte y componente de salud. En segundo lugar, estamos diciendo que necesitamos fortalecer el abastecimiento público para que nuestros establecimientos de salud público tengan los medicamentos que requiere la población. Actualmente solamente el 60% de nuestros pacientes reciben el 100% de la receta. Entonces acá estamos trabajando para que todos nuestros pacientes puedan tener el medicamento que necesitan. ¿Cuántos? Tengo entendido que hay una lista. Eso es para el privado. Porque Ya. nosotros, por ejemplo, en el público manejamos 742 medicamentos en un petitorio único. Eso lo tenemos que tener y eso lo manejamos en los establecimientos de acuerdo al nivel, ¿no? Primer nivel de atención y los hospitales. En cuanto a lo privado, se ha dado una disposición que es que vamos a tener una lista de 40 medicamentos basados en las principales patologías, ¿sí? Por ejemplo, salud mental, diabetes, hipertensión, asma, que cualquier paciente que vaya a una farmacia, sea pública o privada, pueda pedir un medicamento genérico con denominación común internacional y se lo venda. No se lo nieguen, ¿no? Porque normalmente llegan algunas farmacias y le dicen no tenemos. Entonces está obligado, en vez de pagar 10 soles, paga 50 soles. ¿Y cómo vamos a hacer para que la gente encuentre el medicamento que necesite en los establecimientos públicos si hasta julio de este año solo se había usado el 28.5 del presupuesto para la compra de medicamentos? Información que salió, que estuvo en todas las portadas, correcto, ¿no? Esto ha salido el 3 de septiembre de este año, ¿no? ¿Cuál es entonces la cifra correcta? Mire, nosotros tenemos como ministerio 1.200 millones de soles que invertimos en productos farmacéuticos. 624 millones son para medicamentos. O sea, las compras se piden de un año a año y usted va a ver la ejecución cuando termine de pagar el medicamento, ¿no? Pero las compras se hacen en periodos de 2 años o 1 año. Entonces, ese es un tema que seguramente podríamos explicarlo, es un poco tedioso de entender. No es tan difícil. Cuénteme cuánto han gastado hasta ahora. Mire, lo que se haga, nosotros tenemos En pedido por adquisición de 124 medicamentos. millones. Sí. Lo que pasa es que cuando va ingresando, usted va pagando, ¿no? Entonces, no es como que usted al mes va pagando el 8.3%, sino que se hace una compra, llega la compra y se paga. Entonces usted tendría que tener una proyección de gasto mensual y tendría que saber si esa proyección de gasto mensual se ha cumplido. ¿no? Sí, Ya. se viene ¿Y cumpliendo de ¿Cuál es la acuerdo cifra? a las entregas. ¿Y cuál es la cifra? Porque si usted me rebate una cifra, me gustaría que me diga entonces cuál es la ¿Cuál es realidad. la cifra correcta? ¿no? No, lo que le estoy rebatiendo es que no es por falta de las compras o del gasto, sino que los pagos se hacen en periodos... Se va a gastar Perfecto. cuando llegue el medicamento. Exactamente, a eso me refiero. De acuerdo, pero ocurre todos los hasta años. ahora ustedes tienen que haber gastado, señor, no es tan difícil la pregunta, estamos a por terminar el año, ¿no es cierto? Yo tengo un presupuesto para gastar anual, pero hasta ahora tendría que saber cuánto gasté, porque el medicamento no llega todo al final, ni pago todo el monto al final. Y no solo tendría que saber cuánto gasté, sino cuánto de ese medicamento se entregó y cuánto de ese medicamento se utilizó. Y si usted no me puede dar esa cifra, poco flaco favor le hacen al presidente de la República en su anuncio. Sí, yo creo que vayamos al punto, ¿no? Las compras se están haciendo, como le estoy explicando, se hacen los pagos correspondientes cuando llegue el medicamento y hay que también tener en cuenta que se compran vacunas a través de la Organización Panamericana de la Salud. Llegan las vacunas y también se hace el pago. En enero, ¿cuánto se gastó de lo proyectado? Mire, ahorita yo no tengo exactamente por mes la cifra. Esa es una respuesta más sincera. Sí. No tiene la cifra, nos las podrá otorgar en otro momento. Claro. ¿Nos puede asegurar que el gasto en medicamentos por parte del Estado es eficiente? Ahí estamos en el punto. Justamente este decreto de urgencia lo que intenta es de los 176 lugares de compra de medicamentos, tengamos un solo organización que le llamamos de compra, que es el CENARES, y que puede hacer la compra de todos estos medicamentos y requerimientos. Es decir, vamos a pasar de 176
unidades que hacen compra a una sola, que sea especializada en esta compra, para justamente mejorar la eficiencia de este gasto, hacer una economía de escala y poder controlar también los temas de transparencia y evitar la corrupción. Sí, porque lo que tenemos, doctor, ese es un plano del desarrollo de este tema de las medicinas, la compra de medicinas, pero las compra la gente y se las recetan a la gente que va a los hospitales públicos, los centros de salud públicos, y cuando van a la farmacia de ese centro de salud público, de ese hospital público, no hay, y tienen que ir a la calle, y ahí es cuando se encuentran con ese tema de si es que hay genéricos disponibles o hay de marca. Ese es un primer nivel. El 60% de nuestros usuarios reciben 100% de su receta, 60%. Según cuál es su indicador, cómo sabe. Sí, nosotros tenemos una encuesta realizada en los servicios de salud. Además, antes hemos realizado las encuestas en su salud a través del INEI. ¿Y ¿A una muestra representativa o toman a toda la población? ¿Del 60% dice? Sí, el 60% recibe el 100%, porque algunas son patologías simples, ¿no? Y que puede encontrar una receta. ¿Y qué pasa con el 40%? Con el 40%, ese es el problema, que no están recibiendo los medicamentos. Y entonces quienes tendrían que primero cumplir la ley de los genéricos es el Ministerio de Salud. Por supuesto. Por supuesto. Vaya. Ese es justamente el espíritu de esta norma. Tenemos que cumplir tanto públicos y privados, pero privados lo que le atañe es simplemente una lista de 40 productos esenciales, ¿no? Junto a usted hay dos representantes de los colegios químicos farmacéuticos, tanto de Lima como a nivel nacional, el señor Llamosa por una parte y Torres Caballero por otra. Me parece que no están del todo satisfechos con los anuncios hechos sobre la nueva norma sobre medicamentos genéricos el día de ayer. Miren, en principio, a nombre del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, nosotros nos ratificamos en apoyar toda política que incentive el uso de medicamentos genéricos. Y estamos de acuerdo casi en toda la amplitud de la norma y lo hemos manifestado abiertamente en las diferentes reuniones que hemos tenido. En lo que no estamos de acuerdo es en esta imposición de una multa para, de cierta manera, cumplir con un listado de 40 ítems que no necesariamente puedan ajustarse a la realidad del país, de cada región, de cada establecimiento. En Lima mismo no tiene las mismas patologías. La población de San Isidro, Miraflores, si me voy a Ancón, me voy a Villa El Salvador, por ejemplo, pero son ya patologías distintas. Son 40 nada más, porque se temía que fuera un listado enorme. Creo que siempre se manejó ese stock. Ahora, acá hay una situación, y voy a un poco retomar parte de la primera parte de esta entrevista. Es que acá existe la sensación de que se está trasladando la responsabilidad del sector público para que lo resuelva el sector privado. Del propio viceministro acaba de decir que hay un 60% que está satisfecho porque recibe el 100% de su receta. Y ese 40% justamente es que sale del establecimiento, cruza la pista y compra en una botica, en una farmacia, en la que encuentre. Entonces, estamos garantizando, sí, de repente con esta norma, pero imponiendo, trasladando la responsabilidad. Y acá hay algo que hay que diferenciar. Quienes originaron este problema no somos las farmacias. Las farmacias siempre tuvimos y tendremos medicamentos genéricos, y no los 40 ítems, sino los medicamentos que requiere cada siempre tienen lugar. ¿Por qué temen que se creen sanciones en caso de que no tengan? Lo que pasa es que aquí hay una situación que tiene que tocarse técnicamente. Esos 40 ítems no necesariamente van a reflejar la necesidad de una región. Por decir, creo que uno de los ítems, si se ha filtrado en un medio periodístico, es el salbutamol, por ejemplo. En Lima, principalmente, pues en Vía María del Triunfo, Chorrillos, San Miguel, de pronto, Magdalena, sí se requiere porque por la propia humedad y por el propio clima hay mucha gente que adolece de esta enfermedad. Pero no es lo mismo de irse al centro del país donde tenemos un clima templado, seco, donde de repente estas patologías van a ser menores. Rosel, ¿eso? ¿Que el salbutamol puede ser obviado en la Sierra Central? Mire, la lista recién se va a confeccionar, con la participación justamente de los señores decanos y de los colegios profesionales, para poder definir, de acuerdo al estudio que tenemos de carga de enfermedad, cuáles son esos medicamentos que van a ser evaluados en su incorporación a esta lista, ¿no? ¿Que estará para cuándo? Tenemos 30 días, según el decreto. 30 días, pero sí, claro. Bueno, ahora sabemos que no siempre se cumplen los plazos. Claro. Y no solo será los medicamentos, sino el stock. Me imagino que, porque ojo que acá la que se ve, a la que menos problemas le va a significar es a las grandes cadenas, porque ellas compran un montón y reparten entre su farmacia chica, grande, mediana. Pero ¿qué hace una farmacia de barrio con 50 cajas que no va a poder vender y que se le van a vencer, ¿no? Obviamente, ¿no? Disculpe, las cantidades también van a ser definidas en el reglamento y de acuerdo a esos criterios técnicos que usted está mencionando, ¿no? O sea que hasta ahora tenemos una idea.
tenemos una propuesta como ministerio que tiene que ser revisada y discutida con los demás actores. Señor Llamosa, usted tiene algo que decir también. Sí, definitivamente. A ver, tenemos un problema, está reconocido que hay un desabastecimiento. Este proyecto de ley trata de solucionar el problema y va a solucionar el problema. Tiene 11 artículos que va a permitir mejorar el abastecimiento de medicamentos y eso es beneficioso para toda la población. Esperemos que en el más breve plazo, cuando se ponga en ejecución estos 11 artículos que tiene el proyecto de ley, este decreto de urgencia, los establecimientos públicos estén abastecidos, el ciudadano no tenga que cruzar la pista para pagar su bolsillo. Eso es lo que esperamos, eso es una solución viable. Nunca hemos visto más farmacias por centímetro cuadrado que alrededor de los hospitales. Nunca. Y eso da cuenta precisamente de la deficiencia del sector. Ahora bien, estamos en la parte de reglamentación y en esta reglamentación, donde el señor viceministro ya ha comunicado, vamos a formar parte de esta reglamentación y esta reglamentación sí tenemos que estar muy cautos en identificar la desproporcionalidad, porque una cosa son las grandes cadenas y otra cosa es las farmacias, que muchas veces están ubicadas en lugares donde ni siquiera el Estado ha llegado. A esas farmacias tenemos que integrar al sistema de salud y creo que en eso estamos de acuerdo. Tenemos que integrarla, tenemos que rescatarla porque si el Estado visibiliza estos 15.000 establecimientos, tiene un gran número de establecimientos que pueden apoyar en solucionar los problemas de primer nivel de atención. En eso apuntamos. Si bien es un problema más elitista, pero también hay que ser, porque no deja de ser una estafa, hay que observarlo, es porque las clínicas que manejan seguros privados supuestamente te cubren el 70% de un medicamento que cuesta 200% más que en la calle. Hay problema. Definitivamente. Entonces, es una estafa, pero de las más grandes, porque uno termina con la subvención del seguro pagando más o lo mismo o más que comprando el medicamento por su cuenta en la calle. Son los mismos genéricos, son medicamentos genéricos de marca y genéricos. Ahora bien, y otra discusión es la de si los genéricos que tenemos en nuestro país son bioequivalentes. Ese es el otro punto. punto. ¿Funcionan o no? Es el otro punto. Justo este proyecto de ley habla de la disponibilidad. Y es un buen paso. El siguiente paso tenemos que asegurar la calidad, seguridad y eficacia, que es donde todos tenemos que... Ninguno tiene esa certificación, me parece. Aún no tiene ningún producto, se ha declarado bioequivalente. Estamos en ese proceso y creo que estamos yendo bien. Estamos yendo al mismo horizonte, pero tenemos que ponerle... Muy bien, señores. Clarísimo. El debate da para más. La medida es interesante, es importante, pero si no se aplica adecuadamente, otra vez no va a resolver ningún problema. Nos tenemos que quedar acá, señor. Yo le prometo que lo invitamos otro día para un debate más amplio. Se lo prometo. Nos tenemos que despedir del viceministro de Salud, el doctor Gustavo Rosell de Almeida, y los señores Javier Llamosa y Marcial Torres, decanos del Colegio Químico de Lima y Nacional, respectivamente. Vamos a una pausa, regresamos con verdadero o falso, ya para el final de nuestro programa.